en la casa del Señor. Espero que aunque quizás para algunos haya sido un día lleno de trabajo, de ocupaciones o de presiones laborales o de estudio, hoy tomamos este tiempo para poder renovar nuestras fuerzas en el Señor. En lo que ustedes estaban cantando, pueden revisar el chat y ahí les acabo de enviar un libro más. Así que vayan al chat del CCDL y ahí tienen un libro más. Ese es un obsequio, ¿verdad? Ese libro, la idea, hermanos, de los libros que les enviamos es que los aprovechen, es que los lean, es que puedan hacer algún tipo de estudio devocional. Eso es como que usted comprara algo y nunca lo usara. Y en este caso nosotros se los obsequiamos, ¿verdad? Porque lo que anhelamos es que ustedes puedan a través de estos libros también ser edificados. ¿Me confirman si ya lo vieron o lo pudieron acceder a él, verdad? Ahí está. Entonces espero que le podamos sacar el máximo provecho. Hoy, en esta tercera plenaria, vamos a hablar sobre cómo renovar fuerzas a través de vencer el estrés y la ansiedad en el servicio cristiano. Para eso hay dos bases bíblicas que vamos a ocupar. La primera de ellas está en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Vamos a pedir a hermana Helen que ella nos lo lea. Filipenses 4, 6 al 7. Por nada seáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. La paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo creo que es uno de los versículos que más hemos leído. Sin embargo, en la práctica creo que es uno de los versículos que más aliento puede traer a nuestras vidas. Gracias. Sobre todo cuando dice, y la paz de Dios, en este caso que es que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cuándo nosotros necesitamos esta paz? ¿Cuándo cree usted que usted necesita esta paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿En qué momentos? En los problemas. ¿En qué momento? En todo momento. ¿Cuándo somos llevados a extremos emocionales donde nos sentimos débiles, derrotados, sin salida, desmotivados, angustiados? Y es ahí donde la mente quizás es uno de los terrenos más fértiles para que germine la duda, para que germine muchas veces el desánimo, para que germine el escepticismo y producto de eso otro tipo de acciones o emociones dañinas. Pero quiero también llevarlos esta noche a una lectura que es el ejemplo sobre el que quiero fundamentar esta plenaria de esta noche, y es el modelo de Jesús como el modelo de resiliencia que hay en la época actual. Quiero que me acompañe a Marcos capítulo 14, por favor. Evangelio según San Marcos capítulo 14, bienvenidos los que van llegando, versículo 32, en lo que usted lo haya. Marcos 14, 32. Vamos a pedir a Romeo que se ponga de pie. Ponte de pie, Romeo. A la cuenta de 3, por favor, todos le decimos feliz cumpleaños. 1, 2, 3. Vale. Feliz cumpleaños, Romeo. 55 años. 40 de ellos creo que aquí en la iglesia, ¿verdad? Qué bendición más grande. Toda una vida. ¿Lo encontraron, hermanos? Vamos a hacer una lectura antifonal. Así que yo voy a leer el versículo 32, ustedes el 33, así hasta que lleguemos al versículo 42. 42. Marcos 14, versículo 32, inicio yo, dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad.
Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. La hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Dice el 42, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Y quiero que hagamos referencia a un versículo que es el 34. Vamos a pedirle a Jonathan, vamos a pedirle a Javier y vamos a pedirle al cumpleañero, a Romeo. Yo quiero que ustedes lean el versículo y me digan, si ustedes hubieran estado en esa cena, porque no era mesa, pero alrededor de Jesús en ese momento, ¿qué hubieran ustedes sentido al oír esa palabra de parte de él? Empezamos con Jonathan. Honestamente me hubiera preguntado si era literal o era algo como figurado. O sea, porque yo sé que estaban conscientes que Jesús era. Yo creo que hasta ese momento no lo habían escuchado decir algo así. Entonces venían de un periodo que él les enseñaba en parábolas y asumo que pensaron que eso era, ¿verdad? Ok. ¿Javier? Sí, bueno, quizás como ellos eran judíos, ¿verdad? Ellos conocían el término pacto. Entonces, yo quizás hubiese creído de que estábamos a punto de adentrarnos a la nueva etapa mesiánica, porque también él dice, de cierto os digo que no beberé más. No, versículo 34. La pregunta es, ¿qué hubiese pensado o hecho? No, ¿qué hubieses pensado? Como discípulo. Quizás me hubiese impactado primero porque son las primeras veces que yo escucho de eso. ¿Te hubiese impactado? Sí. Romeo. Pues tal como lo menciona ahí la palabra, ese que se entristecieron, estaban tristes, significa de que ellos también presentían de que algo fuerte iba a llegar para el Señor. Pero, ¿qué hubieras sentido tú al oírlo de él? Porque eso lo dijo él. Sí. Me hubiera puesto a meditar quizás y bueno, si él iba a orar, yo hubiera intentado también orar. Lo voy a preguntar de otra manera. Rebeca, un día está Romeo llorando como tu papá y dice, no sé qué hacer. ¿Cómo te hubieras sentido? Sin duda, ¿verdad? Era primera vez que los discípulos que habían visto a Jesús resucitar muertos, abrir ojos, habían sacado, ¿verdad?, demonios, había dominado el mar, había dominado los vientos, o sea, habían visto a un Dios que ahora está diciendo, mi alma está tan triste hasta la muerte. Ese es el Jesús hombre, en uno de sus momentos de mayor agonía. Y los discípulos que lo han seguido 3 años nunca lo han oído decir, me siento
triste. Normalmente los líderes, hay una presuposición que nunca nos pasa nada. Normalmente los líderes, hay una presuposición que todo les va bien. Normalmente los líderes casi nunca piden oración, ellos oran por otros. Normalmente los líderes nunca dicen sus problemas, ellos oyen los problemas de los demás. Normalmente los líderes nunca los va a ver quebrantados. Aparentemente ellos siempre están fuertes porque son los que deben de inspirar y motivar y decirle a la gente, creamos, sigamos adelante. Pero hoy Jesús, en la noche en que están cenando, porque es ese contexto, les dice, mi alma está, no les dice triste, les dice, mi alma está abatida. Y creo, hermanos, que hay momentos en la vida de cada uno de nosotros donde podemos identificarnos perfectamente con esta expresión del Señor Jesús. No somos superhéroes, somos seres humanos. Quiero llevarlos a inicialmente hacer una reflexión sobre lo que leemos en Marcos capítulo 14. Creo que este es uno de los momentos más empáticos de Jesús y nosotros con Él. Getsemaní nos muestra a un Jesús totalmente humano. Getsemaní es el momento donde Él debe de enfrentar las adversidades con valor y determinación. Esas horas previas a que lo lleguen a llevar preso y lo maltraten, lo martiricen. Pero también Getsemaní es un momento de dolor, es un momento de angustia, es un momento de emociones que el Dios Todopoderoso, pero encarnado, las está viviendo y se identifica con usted y conmigo cuando decimos, ya no puedo, ya no aguanto, no sé qué hacer, no sé qué decir. Es un Jesús sinceramente preocupado por lo que se veía venir. Él sabía lo que le esperaba. Él ya lo había declarado. En breve lo iban a traicionar, lo iban a dejar solo, le iba a sufrir. O sea, el saber lo que le va a pasar es como que yo le dijera, hermano Fernando, si en 5 minutos usted sabe que 3 personas lo van a vapulear, ¿cómo se sintiera? Y ahorita le pongo un plato de comida. Jesús está en Getsemaní. Él sabe lo que le va a pasar. ¿Me estoy dando a comprender? Y él, el líder, le abre su corazón a sus discípulos y les dice, mi alma está abatida hasta la muerte. Estamos hablando de un Jesús que está viviendo uno de sus momentos de mayor agonía. El Señor sabía que había un complot para apresarlo, para torturarlo y para matarlo. Es un tipo de futuro inmediato que en ningún momento es fácil de afrontar. O sea, es lo que venía, es lo que estaba pasando ahí. En el Getsemaní, hermanos, se pone de manifiesto la humanidad de Jesús en su nivel más frágil. Mire, le voy a contar esto, no le pedí permiso a mi papá, pero igual es mi papá, así que, ay, después que se enoje conmigo. No se va a enojar. Él lo contó una vez como testimonio. Y solo está aquí, creo que, bueno, parte de mi familia, pero sé que con madurez lo van a tomar. Mi papá cuenta, yo que él se va a acordar, ¿verdad? Me lo contó como 2 veces, que hubo una ocasión que él había ido a comprar cervezas. Sí, el hermano Antonio García, el líder de hombres, sí, él, ya cristiano, porque se acaban de divorciar con mi mamá y está viviendo un momento, sí, es que porque a veces actuamos como que a nosotros no nos pasa nada, así como que, uy, qué bárbaro. Y él dice que venía de comprar y las traía en una bolsa negra y venía abatido. O
se sentía frustrado. Su hogar se había, sí, ustedes como no les pasa nada, su hogar se le estaba viniendo abajo. Estoy hablando de un hombre que predica. Y dice que cuando él dijo, bueno, pues, y como yo estaba aquí con mis abuelos maternos, entonces dijo, bueno, voy a llegar y me voy a tomar, no sé qué marca eran porque yo era un niño de 6 años. Pero en eso dice que él va pasando por la iglesia de Non, que estaba en un lugar que, si no mal recuerdo, padre, era como esto, un pedacito. Y en eso sale hermano Eduardo, mi pastor, y le dice, hijo, pasá, oremos. Dice que mi papá no hallaba dónde meter lo que llevaba en la bolsa, menos mal que... Y ahí Dios usó a hermano Eduardo en su momento de mayor angustia y fragilidad. Esos momentos cuando usted dice, ¿sigo o no sigo? ¿Dejo de ser cristiano o sigo siendo cristiano? O sea, le estoy hablando de esos momentos. Ese es el Jesús que nos muestra Marcos. Le está diciendo a sus discípulos por primera vez, no sé cómo afrontar esto. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Sí, hermano, porque hace 5 minutos que empecé, como que andaban en otro lado. Como que nunca les pasa algo así, ¿verdad? Es un Jesús humano diciéndole a sus discípulos, a sus amigos, no, o sea, esta vez no lo podía reprender, esta vez no podía hacer él nada. Por eso les dice, mi alma está abatida hasta la muerte. Gracias a Dios, en el caso de mi papá, no se tomó esa cerveza. Y el Señor intervino en un momento de fragilidad y de necesidad. El Señor de la fidelidad y de la amistad está ante la deslealtad de sus amigos. Un Jesús que convoca a 11 y le dice, por favor, oren conmigo. Y la primera vez que viene a ver cómo los haya, le estoy hablando de un hombre que tenía agonía, de un hombre que se sentía solo, de un hombre que en su humanidad estaba enfrentando algo que nunca había enfrentado. Y por los que les había dado de comer, con los que había estado, a los que le había ayudado y hecho todo tipo de milagro, cuando viene a ver si están orando por él, ¿cómo los haya? Más que el predicador de la esperanza, más que el sanador de las enfermedades, más que el liberador de demonios, más que el maestro de parábolas, al Getsemaní, al huerto de Getsemaní, llega un Jesús consciente de su fragilidad humana. Un maestro que entiende las debilidades, un líder que debe de enfrentar con valor y dignidad la traición de un amigo y la negación de un colaborador cercano. O sea, en su agonía, le estoy hablando, en su agonía, cuando él dice que sudaba grandes gotas como de sangre, aparte de eso, uno lo iba a llegar, venga padre, porque solo con usted puedo hacer esto, venga. Uno, en medio de su agonía, iba a llegar en el huerto, lo iba a saludar y le iba a dar un beso. Pero ese beso, que todos alguna vez lo hemos dicho, no será un beso de Judas. Sí, es que era Judas el que lo iba a ir a besar. Pero cuando Judas le da el beso, él está en agonía y todavía va a sufrir la traición de Judas. ¿A quién le gustaría que le dieran un beso así? Que le digan, te amo, pero aquí lleva el puñal. Gracias, Padre. De ese Jesús les estoy hablando. De un Jesús que aquel que sacó pecho y le dijo, estos aguados se van a ir, yo no, hasta la muerte voy a ir contigo. Jesús le dijo, antes que el gallo cante, esta noche me habrás negado.
Sí, pero eso no lo está viviendo Jesús con una Coca-Cola o un chocolate con pan. Lo está viviendo en su... O sea, tras la agonía, todavía tiene que vivir la traición y la negación. ¿Está conmigo, hermano? Es un momento de extrema dificultad para Jesús. Es un instante de agobio, es una hora de prueba, es un momento de crisis. Ahora, yo ya les voy a pasar esta información porque esa no la tienen ahí. El huerto de Getsemaní está ubicado al pie del Monte de los Olivos en Jerusalén. Está lleno de árboles de olivo. De ahí procede el nombre, el Monte de los Olivos. Getsemaní significa prensa. Por si lo quiere escribir. ¿Qué significa Getsemaní? Prensa. Hermano Eric, ¿y para qué sirve una prensa? Para apretar, para comprimir. En el caso del olivo es que le sacan el aceite. Ponga la mano que está a la par y dígale, por eso dígale. Es que te tienen que prensar para sacar el aceite del olivo, que es una figura de lo de que habla del Espíritu Santo. Qué dolor, qué angustia más grande. Este lugar es un lugar que simboliza la presión, el dolor, la angustia, el desespero, la soledad, el desasosiego, la incertidumbre, el llanto, la lágrima, la decisión difícil. Jesús se enfrentó a Getsemaní muy triste y angustiado. Ese ambiente de tensión física, emocional y espiritual le llevó a un estado de una ansiedad que la Biblia dice que sus gotas que caían, hay una metáfora, eran como gotas de sangre, tanto era su intensidad de su dolor. Su alma estaba muy triste. Si usted lo leyó, dice, está abatida hasta la muerte. Él presentía el momento terminal. Él presagiaba lo peor. Se acercaba a su instante final. La muerte ya no era una posibilidad lejana. Faltaban horas para enfrentar eso. ¿A quién de ustedes, por ejemplo, no le gusta que lo inyecten porque le dan miedo las agujas? Así, honestamente, hay algunos. Vaya. Ahora, ¿cómo te sientes cuando ya estás en la clínica, Emily? Y ves que la enfermera empieza y saca aquella, y sobre todo saca que no saca una así, sino que una así, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Nervioso. Vaya. ¿Cómo se sentía Jesús si dentro de poco lo iban a azotar, lo iban a escupir, lo iban a dejar solo, lo iban a traicionar? Y cuando le pide a sus 11 guerreros que oren con él y regresa a verlos, ¿cómo estaban ellos? Qué angustia es cuando todos nosotros estamos en momentos de necesidad y nos sentimos solos. ¿Alguna vez usted se ha sentido solo? Cuando mi papá me contó eso la primera vez, se me salieron las lágrimas. Yo dije, mi papá iba a tomar porque yo sé que más de alguien va a decir, qué bárbaro, qué hombre, no tiene valor. Porque como nos han dicho que no hay que llorar por una mujer, ¿verdad? Pero cuando él me contó, yo como hijo traté de empatizar y traté de imaginarme qué podía sentir él para ser llevado en su humanidad a una situación de esa naturaleza. ¿Qué sintió Jesús? El autor de la vida iba a enfrentar algo inimaginable en su naturaleza humana. En esta referencia del dolor, el evangelista, que también es médico bajo el contexto de aquella época, lo describe como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto es una relación entre lo emocional y lo físico. Describe el momento agónico, como que el sudor era de sangre. El Señor literalmente estaba sudando vida. En la cultura del Medio Oriente, eso es lo que significa la sangre. Para nosotros también es un sinónimo de vida.
Jesús está por llegar a la hora decisiva, ya no se puede posponer más. Levante la mano los que ponen alarma y cuando suena, la programan para 5 minutos después. Vaya. Pero esta vez Jesús ya no puede hacer eso. Es el momento definitivo. Hay que ir a la cruz. Él lo supo desde que nació. Lo declaró a los 12 años. Se lo declaró a los discípulos. O sea, el momento que él ya sabía, ahora estaba por enfrentarlo. Y lo hacía en su estado humano de fragilidad. Jesús enfrentó este momento difícil en diálogo con Dios. Diga conmigo, él dialogaba con Dios. Y aquí vamos a ver unos aspectos claves. En medio de su ansiedad, de su estrés, de su miedo, de su tensión, de su angustia, de sus temores, de su fragilidad, lo que primero hizo fue mantener, ¿qué? Su diálogo con Dios. A veces lo primero que hacemos nosotros es lo contrario. O sea, vea la escena. En su momento de mayor vulnerabilidad, ¿qué está haciendo Jesús? En nuestro momento de mayor vulnerabilidad, ¿qué hacemos? Cualquier cosa menos. A eso quiero llevarlos. ¿Qué estaba haciendo Jesús en medio de su ansiedad, de su tristeza, de su agonía, de todo lo que humanamente él podía tener como emoción? Estaba orando. Porque el diálogo, o sea, ese diálogo que le llamamos oración, sustenta y fortalece el alma. Mire, los discípulos se quedaron dormidos. Los amigos, o sea, los discípulos no entendieron la urgencia de ese momento. No lograban comprender lo que sucedía. No se percataron ellos, no todavía discernían que ya era el momento para el que también los había preparado y les había profetizado. Y entonces, dice un teólogo, que Jesús en su humanidad se pregunta, ¿cómo se enfrentan los problemas sustanciales de la vida? Jesús estaba preguntando en su humanidad, ¿cómo se responde a las crisis extraordinarias? ¿Cómo se pasan las adversidades magnas de la existencia humana? Si quiere, metafóricamente, ¿cómo se llega al mañana en medio de la noche? Y esto, Getsemaní nos enseña que hay problemas que tenemos que enfrentarlos solos. Diga conmigo, Getsemaní me enseña que hay problemas que tengo que enfrentarlos solos. Ponga la mano en su corazón y diga mi prensa. Hoy póngale la mano que está a la par y dígale, no tiene tu medida, dígale. ¿Sí? Por eso es su prensa, por eso es mi prensa. Por eso Dios sabe que Getsemaní nos lleva a todos para meternos a la prensa. ¿Quién de ustedes recuerda la última vez que ha sido metido a una prensa? Habló, metafóricamente hablando. Y aunque los demás quisiéramos, no nos podemos meter a su prensa. Es su prensa, donde están sacando aceite, producto de ese proceso tan doloroso. Hace un par de días Javier me dijo algo, él se acordará de lo que me dijo en esa puerta. Y yo dije, ya va a llegar el día de la enseñanza y entonces Dios le va a responder algo que él me estaba diciendo en ese momento. No lo voy a decir porque eso sí es algo muy personal, pero es alusivo a esta metáfora de la que estamos hablando. Hay ciertas adversidades, hermanos, a las que tenemos que responder sin ayuda del pastor, sin ayuda de los líderes, sin ayuda de los cónyuges, sin cercanía de los padres, sin el amor fraternal de la mamá, sin la atención de los hermanos, sin el cuidado y el acompañamiento de un amigo. Hay conflictos en los que las personas que siempre nos apoyan y nos aman
no pueden intervenir, no pueden ayudar y no pueden comprender, porque no es la prensa de ellos, es la suya. Bueno, se lo voy a poner de esta manera. ¿Qué le dijo Jesús? Que es la pregunta que les hice a ustedes en el versículo 34. Les dijo, mi alma está abatida hasta la muerte. Oren conmigo. ¿Qué entendiste, Alex? ¿Y por qué te quedaste dormido? Hermano Boris, ¿por qué cree que Alex se quedó dormido? Si Jesús le había dicho, ora conmigo. No entendió realmente la agonía. Porque era la agonía de ¿quién? Vaya, hermano. Es que eso es lo que quiero dejar esta noche en su corazón. Por eso es que en su Getsemaní, usted siente que nadie lo entiende y tiene razón. No sé si me doy a entender. Esto no es falta de amor, es una realidad. El único que nos entiende a todos es el Señor Jesús. Yo no estoy diciendo que seamos faltos de espiritualidad. Este es el tercer tema. Creo que más o menos captan el hilo en el que vamos. Pero hermano, ¿cuántas veces acá alguien dice, hermano, tengo esta petición? Y yo le aseguro que oramos. Y seremos pocos los que quizás nos quedamos orando. No sé si me doy a entender. O sea, vaya, supóngase que viene hermano Eric y nos pide una petición. Posiblemente el jueves oramos todos, pero a los 8 días, de los 15 o 20, tal vez 2 han seguido orando por él. ¿Me estoy dando a entender? Hermanos, si no había pasado una hora y cuando Jesús se levantó como para agarrar ánimo de ver que los 11 oraban por él, ¿los haya? ¿Y qué les había dicho Jesús? Estoy abatido hasta... ¿Y ellos? Hay conflictos en donde solo nos acompaña Dios. El Getsemaní representa el cáncer terminal que no explicamos por qué nos ha tocado vivir a nosotros. El Getsemaní es la crisis económica que nos ha llevado a la bancarrota. El Getsemaní es el reconocimiento que hemos pecado ante Dios, ante nuestros amigos. Es la aceptación que somos débiles ante las tentaciones. Es el problema que nunca creímos vivir o que hoy que lo vivimos no sabemos cómo soportarlo. El Getsemaní es el descubrimiento de un hijo usando drogas, de una hija embarazada, de hijos que están en adicción, de hijos que posiblemente se dedican a cosas ilícitas. El Getsemaní para unos es un hijo o una hija violada que no ha hecho nada para sufrir eso y hasta puede quedar embarazada. El Getsemaní es signo de los problemas complejos que no sabemos cómo afrontar, que no tenemos fuerzas para entender, que no sabemos cuándo comenzaron y deseamos que se acaben lo más rápido. Hay un poeta latinoamericano que dice que el Getsemaní son los golpes tan fuertes en la vida que parecen caídas hondas en el alma. Y en ese instante, hermano, en ese instante de soledad, de dolor, de preocupación, el Señor recurrió a la oración. No le estoy diciendo nada nuevo, hermano. ¿A qué recurrió Jesús? Ponga la mano que sale a la pared y dígale, cuando estés estresado, cuando te llegue la depresión, cuando sufras de ansiedad, cuando no hayas que hacer, ora. Yo sé que en este momento algunos tienen ganas de levantarse y decir, para esto estoy ya 3 días acá, para que me venga a decir después de 3 días que yo lo puedo superar con... ¿Pero qué hizo Jesús? Eso quiere decir que ni su estado emocional más vulnerable
hizo que dejara de hacer lo que él sabía que era la salida. Y la salida estaba en que él pudiera orar. ¿Cuántos alguna vez nos hemos quedado dormidos mientras oramos? A mí me ha pasado. Sobre todo cuando el Señor me levanta a las 2 de la mañana. La oración, hermanos. La oración orienta. Diga conmigo, la oración orienta. La oración sana. Dígaselo a usted, ponga su mano en su corazón y diga, la oración orienta. La oración sana. La oración nos calma. Antes de responder con imprudencia, antes de actuar sin sobriedad o dominio propio, antes de tomar alguna decisión imprudente que complique más el problema, la oración nos brinda paz y salud mental. Levante la mano honestamente el que después de orar, aunque a veces no ha sentido que la oración le tenía ton ni son, pero usted siente que algo cambió dentro de usted. ¿Y qué eso hace la oración, hermano? Yo no le estoy diciendo que Jesús disfrutaba orar en ese momento, si estaba en agonía. Y su oración es una oración honesta. Porque le dice, Padre, si fuese posible. A veces nosotros, hermanos, nos presentamos delante de Dios como que si Él no sabe lo que ya nosotros sabemos que nos pasa, pero que Él quiere oírlo. Si algún día usted le dice, Señor, no tengo ganas de orar, no es pecado, es honestidad, es transparencia. Jesús oró en su mayor abatimiento y dijo, Padre, si fuera posible ahorita que algo cambiara. Esa es su oración. Estaba vaciando su corazón. Estaba sacando su agonía, su tristeza, su preocupación, su fragilidad. ¿Alguien alguna vez ha sentido que ora y como que Dios está oyendo a otros orar menos a usted? ¿Qué agonía más grande cuando no recibimos respuesta? ¿Qué agonía más grande cuando la persona se queda en silencio y no nos dice nada? La oración nos permite sacar la mirada del conflicto para ponerla en la solución. Nos ayuda a reorganizar nuestras vidas. Si quiere, hermano, me gustaría, como tiene ahí espacio en el material, anote esto. La oración nos permite decirle al problema. O sea, cuando usted y yo oramos en medio de la depresión, de la tristeza, de la soledad, del abandono, de la traición, de toda la emoción y acto en contra de usted y de mí, la oración nos permite decirle al problema, yo no estoy solo. La oración nos garantiza por medio del Espíritu Santo que no estamos solos. La oración nos permite decirle al problema, yo no soy una persona infeliz. O sea, la oración nos lleva a convencernos de que a pesar del sufrimiento, del abatimiento, de la deuda, del embargo, de la traición, del abandono, no somos infelices. Porque cuando oramos, la Biblia le recuerda a usted y me recuerda a mí que con amor eterno nos ha amado. La Biblia a través de la oración nos recuerda de que somos como la niña de sus ojos. La Biblia nos recuerda a través de la oración de que literalmente Él es escudo alrededor nuestro, nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. La oración nos recuerda que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. O sea, la oración
nos permite decirnos a nosotros mismos, no soy infeliz, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si solo los 2 panes con frijoles va a comer hoy, dele gracias a Dios, porque Dios le proveyó al menos esos 2 panes, si no hay nada más al regresar. La oración, hermanos, nos permite decirle al problema, yo no soy una persona cautiva. La oración permite decirle al problema, yo no estoy desorientado. La oración nos permite decirle al problema, yo no estoy amargado. La oración nos permite decirle al problema, yo no estoy acomplejado. La oración nos permite decirle al problema, no me voy a quedar en el suelo, me voy a levantar en el nombre del Señor. La oración nos permite decir, no soy una persona derrotada, ni destruida, ni atormentada. La oración nos permite decir, estoy en Getsemaní, pero estoy orando. Aunque los demás estén. Ven, Javier. Hazme un favor. Prepara su garganta. Ven, Javier. Por un momento, por un minuto, cierre sus ojos. Ponga la mano al que está a la par y repita eso que Javier va a leer con ustedes y lo van a declarar. Amén. Listos. La oración nos permite decirle al problema, yo no estoy solo. Yo no soy una persona infeliz. Yo no soy una persona cautiva. Yo no estoy desorientado. Yo no estoy amargado. Yo no estoy acomplejado. Yo me voy a quedar, no me voy a quedar en el suelo, me voy a levantar en el nombre del Señor. Porque yo no soy una persona derrotada, ni destruida, ni atormentada. Estoy en el Getsemaní, pero estoy orando. ¿Cuántos Getsemaní hemos pasado este año? ¿Cuántos Getsemaní pasaste el año pasado, Alex? Pero aunque Jesús estaba en el Getsemaní, estaba orando. Esto tiene un desenlace. Yo voy a ocupar la primera mitad para esto y luego vamos a todo el material. Yo les voy a enviar el material que hay sobre esto. En la descripción de ese ambiente de agonía, el Evangelio de Lucas añade un elemento de gran importancia. Eso no lo dice Marcos, si usted lo quiere anotar. En Lucas capítulo 22, versículo 43, esa misma historia que se le llama pasaje paralelo, dice que un ángel del cielo descendió para fortalecerlo. Mientras todos estaban dormidos y uno pronto lo iba a negar y el otro lo iba a traicionar y se habían quedado dormidos, un ángel llegó a fortalecerlo. Eso dice Lucas capítulo 22, versículo 43. Si alguien lo lee, por favor, lo encuentra. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mire, trate de imaginarse la escena. Los discípulos se quedaron dormidos, pero el ángel lo estaba fortaleciendo. Hermano, a esto quiero que le preste atención. La gente se puede quedar dormida. La gente se va a olvidar de su problema. La gente no puede estar para usted 24/7. No se enoje porque la gente no lo llame todos los días. No se enoje porque la gente tiene sus propios Getsemaní. Pero aunque los demás se queden dormidos, Dios va a enviar un ángel para fortalecernos.
¿Y sabe por qué no se... Hágame un favor, ponga la mano que está a la pared y dígale, ¿sabe por qué no te debes de enojar? Dígale. Porque vos te has quedado dormido también. O usted me va a decir que siempre ha estado para todos. Entonces también se ha quedado dormido. ¿Me voy a comprender? Pero aunque todos se queden dormidos, Dios llega a fortalecer. He ahí el cumplimiento. He aquí no se adormecerá. Interesante. Los discípulos no se dieron cuenta, no se percataron, no lo notaron, no lo vieron. Cuando usted lee el pasaje, ningún discípulo vio los ángeles. Solo lo vio Jesús. Porque Él es el que estaba en su agonía. Dios tiene ángeles para fortalecernos. Dios tiene ángeles que nos apoyan, que nos ayudan, nos consuelan, nos orientan, nos alientan, nos guían, nos secan las lágrimas, nos toman de la mano, nos ayudan a ponernos de pie, nos enseñan el camino de la victoria, nos conducen por el sendero de la paz, nos mueven a ser gente feliz y segura, aunque estemos en el valle de sombra y de la muerte. Siempre habrá, entendamos por ángel una figura, siempre habrá alguien a quien Dios va a enviar para... Le voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos, entendiendo esta metáfora, pueden dar testimonio que más de alguna vez Dios les ha enviado un ángel para ayudarles, para consolarlos, para orientarlos, para llamarlos? Porque aunque a usted le falle la iglesia, el pastor, el líder, quien sea, Dios no nos va a fallar. Y ahí está mi esposa, que no se ha de olvidar de esa escena. Me llevan ya a salir en la ambulancia del 132. Yo recuerdo esa escena como si fuera hace minutos. Voy saliendo. Solo hermana Rina está ahí. Y yo le digo a hermana Rina, le encargo a mi esposa. Porque yo voy para la UCI y no sé si voy a salir vivo. Y yo le digo a hermana Rina, ahí le encargo a mi esposa. No le pregunté si podía, o yo le dije, ahí se la encargo. Y ella se fue detrás en su carro hasta llegar al hospital. Yo recuerdo, esto quizás hasta hoy lo voy a decir, al hermano Roberto llegar el lunes cuando me pusieron el tanque de oxígeno y andar averiguando. Cuando nadie, aunque me querían, se animaban a entrar a mi cuarto, hermano Roberto entró y me llevó 2 tipos de mascarilla. Y en una misma noche, si no mal recuerdo, hizo 2 viajes. Le estoy hablando, hermanos, que todos seríamos ingratos decir, porque el problema de la ansiedad y el estrés es que decimos es que nadie estuvo conmigo. No, no, no. Pablo dijo, aunque todos me dejaron, el Señor no me abandonó. Y Dios ocupa más de alguien para demostrarnos que no estamos solos. Aunque los demás estén. Y como le dije, todos en algún momento nos hemos. Mire, que de veras se siente como una daga en el corazón. Por poner un ejemplo, que viene hermano Boris, ¿verdad? Y le dice a hermana Helen, gracias por haber estado orando por mí. El Señor me levantó. Y usted dice, si a mí se me había. ¿Alguna vez le ha pasado o nos ha pasado? Y nos dicen, gracias por haber orado. De veras, hermano, no nos cae un rayo por misericordia de Dios, ¿verdad? Porque todavía algunos decimos, sí, hermano, ahí estuve orando por usted. Tal vez en el sueño. Pues sí.
Aunque todos se duerman en tu estrés, en tu ansiedad, en tu soledad, en tu depresión, Dios enviará siempre a alguien para fortalecerte. Amén. De acuerdo con el contexto bíblico, hay gente que en medio de nuestro dolor se queda dormida como los discípulos. Pero como le decía, Dios tiene sus ángeles que no duermen, ni se desorientan, ni se tardan. Pero eso también nos lleva a comprender la importancia de poder ser instrumentos de bendición para otros. Quiero que escriba esto, por favor, y que no se le olvide. Escríbalo. Al final, si lo lleva a la acción, yo no se lo puedo imponer. Esta es una decisión voluntaria. Pero quiero que escriba esto. Yo quiero ser un ángel de bendición. Yo quiero ser un ángel de bendición, no un discípulo dormilón. La cuenta de 3, repitámoslo con Alex. 1, 2, 3. Yo quiero ser un ángel de bendición, no un discípulo dormido. Qué declaración más sencilla, pero profunda. Pero hoy quiero hacerle una pregunta. Hoy, cuando son las 7:32, ¿dónde está? ¿De qué lado está? De lo que acaba de escribir, ¿de qué lado estamos? Y eso nos lleva a comprender que debería ser nuestro anhelo no querer estar dormido mientras un hermano sufre, mientras un hermano llora, mientras una comunidad está cautiva, mientras de alguna manera se pierde la vida y se diluye en situaciones vanas, mientras haya un niño sin hogar, un hogar disfuncional, mientras las drogas siguen hiriendo mortalmente a los jóvenes, mientras muchos se están suicidando. O sea, mientras estamos viendo lo que estamos viendo, no podemos estar dormidos. Esa gente nos necesita, hermanos. Y yo no le estoy diciendo que necesariamente vamos a llegar a donde están, pero a través de la oración. Mire, me sorprendió ver el video de la joven que creo que el domingo o el lunes se tiró del paso a desnivel de la integración. Y más me sorprendió el que lo estaba tomando. Porque a alguien le está tomando el video y se ve cuando la muchacha se va, pues sí, se tira. Y así podríamos hablar de mucho. Entonces, mientras todo lo que está pasando, hermano. Claro, o sea, usted y yo no podemos ir detrás de cada gente que tiene lucha, no podemos, somos humanos, somos finitos, pero sí podemos orar. El problema es que estemos dormidos. Así es. Y cuando la humanidad en agonía grite auxilio, en vez de que estemos listos, estamos. A eso es que los quiero llevar. La Biblia dice que Jesús volvió a orar y la segunda vez que regresó, ¿cómo los halló? ¿Cómo se hubiera sentido usted, hermano? No le hablo de la primera, esta es la segunda. Dice que él se volvió a retirar, oró otra hora y cuando regresó los encontró. Y entonces les dijo, levántense. Ya es la hora. Ya no, o sea, perdieron la oportunidad de fortalecerse. ¿Manda? Baja un ángel, Marco lo dice, baja un ángel, fortalece a Jesús por medio de la oración. Exacto. Pero los discípulos porque estaban dormidos. Por eso no lo vieron. Exactamente. No se triunfa, hermanos, ni se sale del estrés de la ansiedad sin la oración, sin el apoyo divino. Pero también
qué importante es la fortaleza que nos dan nuestros hermanos los unos por los otros. Si hoy usted está en Getsemaní, alégrese. Usted va a decir, ¿por qué? Porque el Getsemaní es la prensa donde se pone el olivo para que salga el aceite. Esas crisis son las que nos conducen a descubrir la fidelidad y el poder de Dios sobre nuestras vidas. Yo podría hablarle de otro día que recuerdo cuando mi papá nos dijo, van a despedir gente del centro evangelístico. Eso fue en 1991. Y yo puedo ser uno de los que despidan. Yo tenía 11 años. Y yo lo único que podía hacer con mi abuelita es ponerme a orar. Me dijo, van a elegir entre dos. Algunos de ustedes van a reconocer este nombre que voy a decir. O dejan al hermano Nelson Ortiz o me dejan a mí. Y a mis 11 años, aunque yo no dimensiono lo que eso significa, me pongo con mi abuelita a orar. Y llega mi papá. Imagínese esa mañana, ese día, lo que usted siente aquí, ¿verdad? En el estómago. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No habían celulares, no, o sea, estoy hablando de 1991, ¿verdad? Y cuando llega mi papá, solo nos dice, pues me quedé. Y aunque yo no entendía, me dijo, y no solo me quedé, me dijo. Como era el hermano Nelson o yo, nos dieron nuestro tiempo. Y mi papá, por primera vez en su vida, tiene 19,000 o 20,000 colones. 22,000 colones. Todos quisiéramos ese momento, no la prensa, ¿verdad? Estar en esa agonía, me quitan, no me... O sea, claro, cuando él dijo, me dejaron el trabajo y me indemnizaron. Me acuerdo que me preguntó, ¿querés que te compre un Nintendo o algo? Y yo le dije, no le pedí nada, ¿verdad? No, vive el Señor, ¿verdad? No le pedí nada, me acuerdo. Creo que a comer nos fuimos, pero no le pedí nada. Recuerdo en el 2002 que Dios le había provisto a mi papá una casa muy bonita en Cucatancingo, de 2 plantas, 5 cuartos, 2 salas. Era una casa hermosa. Y llega también y nos dice, le compré a cajas de crédito y cajas de crédito me llegó a decir de que hay otro banco peleando porque esta casa era de un diputado. Y el diputado hipotecó 2 veces esta casa. Y corre el riesgo que perdamos la casa y todo el dinero y nos quedemos sin nada. Y yo sé, hermanos, que aunque lleguen todos ustedes, por poner ejemplo, a hacer culto, eso no me quita la angustia. Y aunque me digan, voy a orar por usted, yo quisiera que me dijera, ay, le dejo un cheque de $1,000. Me estoy identificando. Por eso uno en esos momentos se siente agobiado, se siente solo. Pero aunque uno esté solo humanamente, el Señor está con uno. Pero lo que uno debe de hacer es lo que Jesús hizo, que no dejó de orar. Y recuerdo que le dijeron a mi papá, hermano Toñito, ya de veras, qué lástima, va a perder la casa, va a perder el dinero. Un banco nunca regresa el dinero, ese va a ser un litigio. Y para no hacerle larga la historia, un día le llaman a mi papá de Zacatecoluca y le dicen, don Antonio, venga a traer su cheque, le vamos a devolver todo el dinero que usted dio por la casa. Y mi papá le dijo, pero ya le hice inversión. Le dijo, tráigame los recibos y le vamos a dar hasta lo que ha invertido. Y creo que por primera vez en mi vida yo venía con 200,000 colones. Así nos hacían. Pero hay que pasar por la prensa. No la prensa gráfica, sino la prensa del Getsemaní. Y en esa prensa, hermanos, debemos aprender a desarrollar madurez, que vamos a estar. ¿Cómo vamos a estar? ¿En qué estado vamos a estar en esa prensa? Solos, hermano. Y ahí es donde si no oramos, es que somos llevados a criticar, a murmurar.
Si no oramos, es que somos llevados a decir, miren, ya ve, como soy yo, nadie se acuerda de mí, nadie me ayuda. O sea, y eso no solo no nos levanta, sino que nos hunde más. Y ahí estaba Jesús. Pero al final, usted recordará, ¿qué es lo último que Jesús dijo en su oración? Ahí está. Después de esos minutos dijo, mas no sea como yo quiero, sino como tú. Qué difícil es llegar a esa decisión. Decir, mas no sea. Voy a poner un ejemplo, algo así. Emily. Suponte que, por poner ejemplo, tu mamá está en el hospital y ya no se puede sanar. Y entonces tú le dices, Señor, que no sea como yo quiero. Porque lo que yo quiero, ¿qué es? Pero si no es lo que Él quiere. Y eso no se logra comprender si no hemos estado en oración. Jesús después de todo lo que les estoy diciendo, dijo, al final, ya cuando le había pasado todo, vaya Señor, entendí, Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú. Y por eso es que dice que bajó el ángel, para fortalecer, porque lo que le esperaba, esas horas eran difíciles. Ok, vamos al material entonces, ya les voy a enviar este. Empezamos ahí con Alex, introducción. Amados hermanos y hermanas, servir a Dios es un honor sublime, pero también una responsabilidad que puede casar profundamente si no se equilibra con descanso, oración y comunión. La vida cristiana actual está marcada por un ritmo acelerado, agenda saturada, presiones constantes, y la falsa idea de que el valor personal se mide por la productividad. Muchos creyentes oran, predican y ministran, pero interiormente viven con ansiedad. La mente se llena de pensamientos incontrolables, el cuerpo se tensa y el alma comienza a perder el gozo de servir. El corazón quiere adorar, pero el cansancio mental y la preocupación se interponen. Jesús nos ofrece una alternativa divina en medio del caos. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En esa invitación no hay condena, sino compasión. El Señor no solo ve tu servicio, también percibe tu agotamiento, tu insomnio, tus lágrimas y tu lucha silenciosa. Esta enseñanza busca transformar la ansiedad en oración, el estrés en confianza y la fatiga en renovación espiritual. Dios no quiere que sirvas ansioso, sino en paz. ¿Puede decir eso último con Alex? Dios no quiere que sirvas ansioso, sino en paz. Siguiente. Vamos allá, pasemos a esta mesa, que nos ayude ahí Jonathan. Definiciones esenciales. Estrés es la reacción física, emocional y espiritual ante situaciones que percibimos como amenazantes o excesivas. El estrés se vuelve dañino cuando se convierte en una forma de vida en vez de una respuesta temporal. La ansiedad es el temor anticipado a lo que puede suceder. La ansiedad roba la energía del presente para pagar deudas del mañana. Quizás nunca llegarán. Paz interior no significa ausencia de temores, sino serenidad dentro de ellas. La paz de Dios no ignora la realidad, la transforma. Resiliencia espiritual es la capacidad de recuperarse de la presión sin perder la fe. El creyente resiliente no es quien nunca se cansa, sino quien aprende a renovarse en Dios después de cada batalla. Si usted puede subrayar eso, y me gustaría que lo volvamos a leer junto con Jonathan todos, para tratar por lo menos de que se nos quede en este momento. A la cuenta de 3 con Jonathan, esa última parte. 1, 2, 3. El creyente
Que no le dé pena decir que está cansado. Pregúntele a una mujer si se cansa de hacer comida en su casa. Pregúntele a un hombre si se cansa de ir todos los días a trabajar. Sí, hermanos. Por mucho que usted diga, amo mi trabajo, llega un momento que usted y uno cansado no coordina bien. Uno cansado, su estado de ánimo se afecta. Su productividad. Dios no se escandaliza porque digamos me siento cansado. Lo que quiere es que nos renovemos en Él. O sea, que no olvidemos que tenemos donde ir a recargar baterías, por decirlo de una manera, pues, más comprensible para nosotros. Siguiente, Abiú. Contexto contemporáneo. El estrés y la ansiedad no son solo problemas secundarios. En la iglesia, el cansancio emocional afecta a madres solteras, líderes de ministerio, servidores, músicos o maestros que entregan todo y reciben poco descanso. De acuerdo a Barna Group 2023 y Soul Institute, el 42% de los pastores considera dejar el ministerio por agotamiento. El 67% de los líderes cristianos reconoce haber experimentado ansiedad prolongada. El 58% de las mujeres cristianas confiesan sentirse emocionalmente drenadas por exceso de responsabilidad familiar y espiritual. Estos números no son estadísticas frías. Representan vidas que aman a Dios, pero se están apagando lentamente. Objetivo: reconocer el estrés y la ansiedad como realidades humanas, no como derrotas espirituales. Enseñar herramientas bíblicas, clínicas y pastorales para recuperar la calma interior. Motivar a la iglesia a crear ambientes donde se puede servir con equilibrio, gozo y propósito. Quiero que mi primo les lea esta parte. Eso. Definición adicional: cortisol, hormona del estrés que en niveles elevados prolongados puede causar hipertensión, debilitamiento del sistema inmune y deterioro cognitivo. La oración regular ha demostrado reducir los niveles de cortisol en un 25%, según estudios de neurociencia de la Universidad de Duke 2023. Hasta la misma ciencia le va a decir a usted que es cristiano que no solo salga a caminar. La misma ciencia le va a decir. Vaya. Levante la mano para el que es nuevo lo que el Señor nos dice que oremos. El problema es que nosotros a veces no creemos ni nosotros mismos en la calidad del producto que ofrecemos. Estoy hablando de estadísticas, de universidades, comprobado. Y si es tan beneficioso, le voy a poner un ejemplo. A mi papá le dijeron que hace 2 o 3 años tiene la presión. Oye, a mi papá es ocupado. Le dijeron, mire, está mal de la presión, así que salga a caminar media hora. Hoy mi papá me dice, vas a ir al parque, vas a ir a caminar. Y ahí va, camina 40, 45 minutos. ¿Hasta cuándo mi papá empezó a caminar? ¿Hasta cuándo empezamos a orar? No cuando estamos aquí, cuando ya... Pero todos sabemos que hay que... Pero a todos nos cuesta. A todos nos cuesta, o sea, no me hago a un lado, a todos nos cuesta. Aunque todos sabemos... Vaya, hay médicos que cuando a veces va le dicen, don Eric, ¿qué prefiere, pastilla o ejercicio? Pastilla. Y entonces la gente dice, dígame la receta. Porque todo el mundo sabe que el ejercicio es beneficioso. Pero
¿De qué ayuda a ir a nadar, hermana Ter? Ay. Por lo que no sabían, ella va, practica, o sea, ayuda. Pero uno dice, voy a ir a nadar hasta que ya casi que le dio el infarto. Me estoy dando a comprender. Hoy en la mañana yo tuve una reunión con un buen amigo, 3 horas y media. Creo que solo Vero y Javi sabe de quién. 3 horas y media, un hombre de Dios. Contándome que su gran cambio de vida es porque le dio un preinfarto. O sea, si no le da el preinfarto, no lo viéramos en el modo que está hoy. Ya Alex más o menos también sabe de quién. Entonces, pero imagínense, ¿le tuvo que dar qué? Ponga la mano que está a la par y dígale, ¿qué estás esperando? Dígale. Que te dé un preinfarto o un infarto. Habla espiritualmente. Sobre todo porque la medicina la tenemos a la mano. Solo tenemos que... Hay ejemplos bíblicos de agotamiento, los hemos visto. Moisés se sintió abrumado por la carga del pueblo y clamó a Dios, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Eso lo encuentra en Números capítulo 11, versículo 14. Le pasó a Elías, pidió la muerte en su desesperación después de su victoria en el monte Carmelo y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Primero de Reyes 19:4. Lo vemos con David cuando él lloró hasta quedarse sin fuerzas y dice, cada noche inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, en el Salmo 6:6. Y Jesús mismo, cuando se apartaba a orar y despedía a la multitud por el peso de la carga del ministerio y él necesitaba ir a orar. Mateo capítulo 14, versículo 23. ¿Quiénes han oído hablar de Rick Warren? Vaya, liderazgo con propósito, 40 días con propósito. Y un día Rick Warren tiene que salir a reconocer que su hijo se suicidó. El hombre de 40 días con propósito, que fue algo que creo que no hay un país en América Latina donde no solo se haya leído el libro, sino que aún se hayan hecho las famosas campañas de 40 días. Y luego él tiene que salir en Estados Unidos, en las cadenas internacionales, a decir, tengo que admitir, soy pastor, soy líder, pero mi hijo se... Pero se escribe el libro cuando la vida se te derrumba. Exacto. ¿Qué prensa, qué Getsemaní más grande? Entonces, vemos que debemos entender que hay momentos que el servicio se puede volver sobrecarga. Lucas, eso lo vemos en Lucas. Vamos a ver si nos ayudan. Allá, hermano Boris, ayúdenos usted, por favor. Cuando el servicio se vuelve sobrecarga. Lucas 10, 41 y 42. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Marta estaba tan enfocada en la tarea que olvidó la comunión. El estrés espiritual comienza cuando la agenda destruye la adoración. Dios no busca siervos adorados, sino adoradores renovados. A la cuenta de 3, decimos todo eso último con hermano Boris. 1, 2, 3. Hágame un favor, pregúntele al que está a la par, pregúntele con amor, ¿cómo estás? Dígale, ¿agotado o renovado? Sinceramente, dígale, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás esta noche? ¿Agotado o renovado? Yo le he contado que todo el año, cada vez que Alex me pregunta, pastor, ¿cómo ha estado? Yo siempre le digo, cansado, pero bien. Porque es cierto, bien, en el sentido que voy saliendo, que Dios me da victoria, pero emocional y físicamente hay un cansancio. Eso es así.
Sigamos, creo que hacía falta algo, hermano Boris, en la lectura. ¿Hacía falta algo más? Ejemplo actual. Un líder que organiza cada culto con excelencia, pero no tiene tiempo para orar. Su corazón se siente vacío, aunque su programa está lleno. Una cita para Cristo. El que Gregorio Magno escribió: el que sirve sin escuchar pronto servirá sin amor. Una aplicación práctica. Antes de servir, deténgase 10 minutos para orar sin enfocar su mente. Aprenda a decir no. Cuando una tarea comprometa su salud espiritual. La acción bíblica. Medite en el Salmo 46. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Siguiente, Helen, vamos contigo. Las raíces del estrés espiritual. Mateo 6:27. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un poco? El estrés tiene raíces emocionales profundas, el perfeccionismo, el temor al fracaso y la falta de límites. El alma no fue diseñada para sostener lo que solo Dios puede cargar. Ok, a la cuenta de 3 leemos esa última parte con Helen. 1, 2, 3. El alma no fue diseñada para sostener lo que solo Dios puede cargar. Hágame un favor, entonces ponga la mano que está a la par y dígale, ¿por qué quieres ser tú el primero? Dígale. Hay cosas que solo Dios las puede sobrellevar y debemos aprender a descansarlas o a depositarlas en Él. Sigamos, Helen. Ejemplo contemporáneo. Una mujer que intenta hacerlo todo: trabajar, servir, cuidar, liderar sin descanso. Su estrés no viene de falta de amor, sino de la ausencia de pausa. Comentario clínico. La psicología cristiana advierte que el exceso de control produce un falso sentido de seguridad, pero el alma controladora nunca encuentra paz. Acción bíblica, Marcos 6:31. Venid vosotros aparte y descansad un poco. Aplicación práctica. Establezca un día semanal de ayuno de actividades para reconectarse con su familia y con su Dios. Amigo, ven. Léeme eso, o léeselos a ellos. Léeme esa y esta. Esta y esta. Sí. Definición adicional. Perfeccionismo espiritual. La creencia errónea de que nuestro valor ante Dios depende de nuestro desempeño. Esta mentalidad ignora la gracia. Convierte el servicio en una carga insoportable. El doctor Brené Brown, investigadora de la Universidad de Houston, define el perfeccionismo como un escudo de 20 toneladas que creemos que nos protege, pero en realidad nos impide ser vistos. Sí. Estadísticas relevantes. Según el Instituto Nacional de la Salud Mental, en el 2024, las personas con tendencias perfeccionistas tienen un 300% más de probabilidad de desarrollar trastornos de ansiedad que la población general. No me levante la mano, pero yo quiero hablar hoy a los perfeccionistas. No todos, yo no soy perfeccionista. Quisiera ser, pero no puedo. Si usted es perfeccionista, o sea, si usted es de los que tiene la capacidad de ver una hormiga negra que va por ahí, o sea, me refiero pues a eso, porque eso es un perfeccionista. Usted tiene comprobado un 300% más de predisposición al estrés, a la ansiedad. Yo no le estoy diciendo que eso sea malo. Le estoy diciendo que debe ser controlado y llevado ¿a quién? A los pies de... Y entender que hay cosas que por más que yo intente controlar, no las puedo controlar. Y por más que yo intente cambiar, no lo voy a... Usted se va a morir y la persona no va a... Le puede salir una úlcera, le puede dar un preinfarto, no es broma. O sea, le pueden dar muchas afectaciones. Yo no le estoy hablando que baje su estándar de calidad, no le estoy hablando que no procure dar excelencia a Dios, sino de entender que debemos aprender a descansar en Él, Señor. Marta, sin darse cuenta, estaba perdiendo lo
mejor. Porque aunque no lo dice así la Biblia, si usted va y hace una pequeña reflexión, casi que regañó a Jesús. Y le dijo, Señor, que no te da a ti nada, que mi hermana no me ayuda mientras yo te estoy sirviendo. O sea, le estaba. Y usted ya conoce la respuesta. Jesús, con mucha sabiduría, prudencia y amor, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Tercero, vamos acá, Rebeca. La mente saturada y el alma cansada. Salmo 94, 19. En la multitud de mis pensamientos dentro de mis consolaciones alegraba mi alma. La ansiedad se alimenta de pensamientos repetitivos. El enemigo no destruye al creyente con ataques, sino con distracciones. Ejemplo bíblico. Pedro caminó sobre el agua mientras miró a Cristo, pero sintió cuando enfocó su mente en las olas. Apoyo clínico. El estrés sostenido activa el sistema límbico, generando pensamientos cíclicos y fatiga cognitiva. La oración regula el sistema nervioso, restaurando claridad mental. Acción bíblica. Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero en eso pensar. Aplicación práctica. Practique oración consciente, inhale profundo, diciendo Jesús, exhale del cielo, confío en ti. Vamos a ver, Carlito, ven. Lee tú esta estadística. Comentario clínico. El doctor Daniel Amen, neurocientífico cristiano, explica: los pensamientos negativos automáticos, PNA, son como hormigas que invaden la mente. La Biblia nos enseña a llevar cautivo todo pensamiento, 2 Corintios 10:5, lo cual es neurológicamente posible mediante la práctica consciente de reemplazar pensamientos destructivos con verdades bíblicas. ¿Qué nos recuerda la palabra, Alex? En general, en las crisis, en los problemas, en las tristezas, en las angustias. Que meditemos en él, en su palabra. Entonces, en vez de alimentar más los pensamientos negativos, la Biblia nos invita a alimentar la mente con la palabra, que es la que nos fortalece, nos nutre y nos recuerda que no estamos solos. ¿Perdón? Es que lo que pasa es que veo lo que le dice en el Salmo, en Josué 1:9, dice, pero en el 8, ¿verdad? Que nunca se apartará este libro de la vida, sino que en él meditarás De día y noche, sí. Entonces, prácticamente Dios, bueno, Él lo sabe todo, que Josué iba a ser expuesto a una crisis en la cual se iba a sentir abatido, y por eso es que le da esa recomendación, que confíe en las palabras. Exacto. ¿Y qué es lo que nos toca a nosotros en nuestras crisis? ¿Confiar en qué? En lo que Dios ya ha dejado revelado en su palabra. Hablaba con esta persona hoy y mientras él me contaba que su preocupación es reunir $8,000 al mes, yo decía, la mía es reunir 700. Y dije, 8,000 por 12, $96,000. 700 por 12, 8,400 por ahí, 8,600. ¿De qué alimentamos nuestra mente? ¿Y cómo reaccionamos en los tiempos de estrés, de ansiedad, de batalla? Ahora, Filipenses 4, 6, 7. O sea, Valeria, ayúdanos a leer.
La oración transforma la mente ansiosa en alma reposada. Cuando oramos, el alma descarga la carga emocional que el cuerpo no puede contener. Ejemplo contemporáneo. Un joven preocupado por el futuro ora cada mañana antes de revisar su teléfono. Con el tiempo descubre que sus pensamientos se aquietan y su ser se fortalece. Reflexión. El estrés no se disuelve con más trabajo, con más responsabilidad. Acción física. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. Aplicación práctica. Antes de dormir, escriba sus preocupaciones en una hoja y léalas en voz alta, superándose la mente. Una estadística longitudinal de la Universidad de Columbia 2023 siguió a 1.200 personas durante 5 años y encontró que aquellas que oraban diariamente tenían un 40% menos de probabilidad de desarrollar trastornos de ansiedad independientemente de otros factores de riesgo. ¿Qué hacía la gente? Esto nos lo dicen las universidades, los estudios científicos. Y nosotros que lo sabemos porque está en la Biblia, a veces nos cuesta experimentarlo o creer. Hermano, seamos honestos. ¿Cuántas veces usted, al igual que yo, hemos dicho, orar, o sea, con orar se va a solucionar esto? Sea honesto, ¿alguna vez usted lo ha dicho como yo? Lo que a veces no entendemos es que obviamente no es que solo vamos a orar, pero en la oración va a venir iluminación, en la oración va a venir dirección, en la oración va a venir paz, en la oración va a venir sosiego, en la oración Dios nos puede abrir la mente. Por eso es que lo primero que deberíamos de hacer ante toda crisis es... Pero normalmente oramos ¿cuándo? Ya cuando el Titanic está hundido. Hermano René. En mi investigación de tesis, leí, y estoy leyendo permanentemente, que dice que cuando en una etapa de una persona ya llega a la tercera edad, eso está respaldado por la ciencia, la neurociencia. Dice que el cerebro permite un espacio para identificarse con lo espiritual. Sí, es cierto. He leído eso. He leído eso desde otra perspectiva que lo han dicho en otros estudios. Y por eso aconsejan a las personas no solo orar, sino también a las personas de tercera edad que mantengan la mente activa en cosas productivas para ellos. Vamos a cerrar con esto. Vamos a pedir ahí a Alex y Javier si pasan. Vamos con el número 5 porque ustedes tienen ahí lo demás, ahí se lo pueden llevar. Bueno, vamos al 7 mejor. Renovar la mente. Vamos a cerrar ahí. Vamos a pedir a hermana Briseida que nos ayude a leer. Renovar la mente. La verdadera victoria sobre la ansiedad. Romanos 12:2. No transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios desea no solo cambiar nuestras circunstancias, sino también nuestra manera de pensar. El estrés no se vence únicamente descansando, sino aprendiendo a pensar como ejemplo vivo. Elías, después de huir al desierto, fue restaurado cuando escuchó la voz apacible de Dios. Ejemplo contemporáneo. Una joven líder dejó de compararse en redes sociales y empezó a escribir su devocional personal. Descubrió que su paz volvió a priorizar la comunión sobre la competencia. Aplicación práctica. Adopte el hábito de anotar cada promesa que Dios tuvo. Su testimonio será su medicina. Acción. Segunda de Timoteo 1:7. Todos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio. ¿Puede estar de pie un momento, hermanos? Dice, la ansiedad no desaparece con evasión, sino con adoración. La verdadera libertad llega cuando reconocemos que no controlamos el futuro,
pero sí conocemos al que lo gobierna. Puede usted levantar su mano y decir, mi futuro está seguro en las manos del Señor. Yo no lo controlo, pero Dios gobierna el futuro. Por eso nuestra vida está segura en Dios. Quiero que le dé un abrazo al que está a la par.